Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Tok. Si eres nuevo te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificación para cuando suba un video seas el primero en verlo. Bueno, sin nada más que añadir, comencemos. En este documental, estaremos analizando y profundizando sobre el origen en Lucifer o Satanás, el ángel caído del cielo. Estaré redactando una segunda parte, ya que esto es un poco de lo que ocurrió y aconteció con Lucifer. Si este video tiene un apoyo masivo, estaré realizando esta segunda parte. ¿Quién es Satanás? Vivimos en una época cuando muchas personas tienen ideas diferentes acerca de quién es Satanás en realidad. Algunos creen que él es una figura mitológica y no un ser real y personal. Otros, aunque creen que existe, no se preocupan demasiado acerca de él y viven como si no existiese. Para muchos, la idea de Satanás evoca imágenes de un ser rojo con dos cuernos en la cabeza, una cola y un tridente en la mano, y no un ser que necesita ser tomado en serio. La Biblia, sin embargo, presenta una imagen muy diferente del ser conocido como Satanás. La Biblia presenta a Satanás como un ser real, de gran alcance que se opone activamente a Dios y sus planes. Esta oposición se extiende también a aquellos que pertenecen a Dios. Es por eso que Pedro advierte a los cristianos: sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Como cristianos, debemos tener una comprensión correcta y bíblica de la persona y la obra de Satanás. En este folleto vamos a examinar lo que la Biblia tiene que decir sobre el origen, la caída, la actividad actual y futuro destino de Satanás. Cuanto más comprendamos lo que la Biblia tiene que decir sobre este enemigo de Dios, tanto más seremos capaces de mantenernos firme en su contra. Génesis 3 es el primer texto que nos introduce en el ser conocido como Satanás, aunque no es específicamente llamado por ese nombre. En este capítulo, que describe la caída del hombre, Satanás, por medio de la serpiente, engañó a Eva para comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Comer del árbol era una violación directa de lo que Dios había mandado antes. Adán pronto siguió a su mujer en su rebelión contra Dios, y se produjo la caída del hombre. En este primer relato bíblico con la participación de Satanás, no se nos da ninguna experiencia en la formación con respecto a él. No sabemos los detalles de su creación o cómo se convirtió en un ser caído. Él solo está ahí. Es obvio, sin embargo, que en el momento de Génesis 3, la creación y la caída de Satanás ya había ocurrido. Como veremos, Satanás fue creado como todos los otros ángeles, así que no es eterno. Él fue creado en algún momento por Dios. Muchos maestros de la Biblia creen que la creación de Satanás y los ángeles se llevó a cabo a principios del primer día de la creación, tal como se describe en Génesis 1. Job 38, 4-7, por ejemplo, indica que los ángeles se regocijaban en la creación de la tierra. Por lo tanto, los ángeles, incluyendo a Satanás, fueron creadas probablemente justo antes de la creación de la tierra. Otra razón para creer que los ángeles fueron creados a principios de la primera semana de la creación implica la relación de los ángeles a la humanidad. La Escritura nos dice que el papel de los ángeles está vinculado a la humanidad. Hebreos 1:14 dice que los ángeles no son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Puesto que el propósito de los ángeles es la de prestar un servicio a la humanidad, es posible que la creación de los ángeles se llevó a cabo en relación con la creación del hombre, tal vez en la misma semana. La Escritura no es definitiva sobre esta cuestión, pero los dos pasajes mencionados sugieren que la creación de Satanás y los otros ángeles se llevó a cabo temprano en la primera semana de la creación. Satanás fue creado por Dios, pero en algún momento después de su creación se rebeló contra Dios. ¿Cómo sucedió esto? Hay dos pasajes en la Biblia que parecen abordar esta cuestión: Isaías 14, 12-15 y Ezequiel 28, 12-19. Vamos a ver primero el pasaje de Isaías. Como has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora. Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono,
y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, has sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Isaías 14, 12-15. El contexto inmediato de este pasaje es un discurso que el profeta Isaías hace al hombre, rey de Babilonia, 14:4. Hay buenas razones para creer, sin embargo, que Isaías va más allá del rey literal de Babilonia al poder real espiritual que motiva a su rey terrenal, es decir, Satanás. Satanás, creo, está tratando en la persona de este rey de la tierra. ¿Por qué esta conclusión? Las declaraciones dentro de esta sección de Isaías parecen ir más allá de lo que podría ser el caso de un rey humano. Por ejemplo, el versículo 12 dice, «Como has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora. Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones». El ser que se describe aquí, obviamente, tenía una posición muy elevada en el cielo. Esta descripción encajaría mejor en un ser espiritual, tal como Satanás, que en un rey terrenal. Que Dios se refiere a Satanás a través de otra persona que no tiene precedentes bíblicos. Hay otros ejemplos en la Biblia donde Dios habla a Satanás por medio de alguien o algo más. En Génesis 3:15, al pronunciar los juicios relacionados con la caída, Dios le habló a Satanás por medio de la serpiente. Otro ejemplo es Mateo 16, en la que Pedro discutió con Jesús acerca de su inminente sufrimiento y Jesús le dijo, «Apártate de mí, Satanás». V. 23. En este relato, Pedro fue utilizado como un instrumento de Satanás para frustrar los propósitos de Dios, y Jesús le habló a la fuente real, Satanás, detrás de un comentario de Pedro. Isaías 14, 13-14 da más información sobre la caída de Satanás del cielo. En 5 declaraciones, se revela lo que condujo a su caída. 1. Subiré al cielo, 13. Satanás desea la misma autoridad y reconocimiento con el Dios de los cielos. 2. Yo levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, 13b. Las estrellas de Dios se refieren a los ángeles. Los ángeles fueron creados para servir a Dios. Satanás, sin embargo, quería esta autoridad para sí mismo. Él quiso usurpar la autoridad de Dios sobre los ángeles. 3. Me sentaré en el monte de la asamblea, 13c. Satanás quería derrocar el gobierno real de Dios sobre el universo. 4. Subiré sobre las alturas de las nubes, 14 bis. Las nubes se han asociado con la gloria de Dios en la Escritura. Satanás deseaba tener la gloria que le pertenecía solo a Dios. 5. Me haré semejante al Altísimo, 14b. Esto resume lo que el pecado de Satanás fue. Satanás quería ser como Dios, con toda la gloria, el honor y el poder que viene con ser Dios. Vemos en estos 5, que el pecado de Satanás fue el orgullo. Él quería ser como Dios y tomar el lugar de Dios. El pasaje siguiente, Ezequiel 28, 12-19, nos dice más sobre la caída de Satanás. 12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. 16a. Causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió,
y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. 19 Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Este texto, al igual que Isaías 14, también se dirige a un rey terrenal, el rey de Tiro, v. 12. Y, como en Isaías 14, hay un lenguaje en este texto que va más allá de un rey físico hasta el verdadero poder detrás de este gobernante, Satanás. Los versículos 12-13 afirman: acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Esta descripción muestra claramente que hemos ido más allá de un rey terrenal aquí. Ningún gobernante humano se puede decir que sea perfecto o lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Tampoco fue el rey terrenal de Tiro, estaba en el Edén, el jardín de Dios. Todo esto, sin embargo, podría ser cierto de Satanás. Satanás, entonces, es el único en mente en este pasaje. El versículo 14 nos dice que Satanás era el querubín grande, protector. Querubines, plural de querubín, eran ángeles de alto rango asociados con la presencia y la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento, los querubines, en forma de imágenes de oro, se colocaron sobre el propiciatorio que estaba sentado en el arca del pacto. El propiciatorio y el arca de la alianza se mantuvieron en el lugar santísimo en el tabernáculo, donde la presencia de Dios residía. Los querubines se asociaron con la gloria de Dios, que el escritor de Hebreos se refirió a ellos como los querubines de gloria, Hebreos 9:5. Satanás, siendo un querubín, estaba, por tanto, asociado a la gloria de Dios. Que él era el querubín ungido muestra que alguna vez tuvo una posición especial entre los otros querubines. Él fue una vez el jefe de los querubines. El versículo 15 dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. El ángel que ahora conocemos como Satanás no fue creado malvado. Él solía ser intachable en sus caminos, y fue creado perfecto, con sabiduría y belleza. Esta perfección, sin embargo, duró hasta que se halló iniquidad en él. En algún punto Satanás llegó a oponerse a Dios. También vemos en este versículo que Satanás fue creado. Tan poderoso como Satanás es, no es eterno como Dios. El versículo 16 revela más sobre el carácter de Satanás. Fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. El versículo 17 también dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Esto se ajusta a los 5 verbos en primera persona que se mencionan en Isaías. Satanás fue tomado por su propia belleza y perfección, y pensó que se merecía estar en el lugar de Dios. Cuando Satanás pecó, él fue expulsado de su posición en el cielo. Su rebelión también provocó la caída de los ángeles, también. Apocalipsis 12:4 indica que 1/3 de los ángeles se unieron a Satanás en su rebelión. Estos ángeles caídos ahora se llaman demonios. Hay un diablo, Satanás, pero muchos demonios. Satanás, como un ser creado, no puede estar en todas partes al mismo tiempo como Dios. Sus demonios, sin embargo, trabajan para él y llevan a cabo sus planes. Los demonios están en línea con Satanás, pero él es su líder. Su poder e influencia son grandes. De hecho, 1 Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Satanás también se le conoce como el dios de este mundo, 2 Corintios 4:4. Satanás y sus demonios están involucrados activamente en la promoción de un sistema mundial que se opone a los planes de Dios. Isaías 14 y Ezequiel 28 nos dice cómo la caída de Satanás ocurrió. Debido a su deseo de usurpar la autoridad de Dios, Satanás perdió su posición en el cielo. Él sigue siendo, sin embargo, un ser de gran sabiduría y poder. Él es tan poderoso que incluso el arcángel Miguel, al hacer batalla con él, no se atrevió a pronunciar juicio de maldición en su contra, sino que simplemente dijo: el Señor te reprenda, Judas 9. Miguel trata a Satanás con gran respeto en invocar al Señor para tratar con él. Eso es un buen recordatorio para nosotros. Satanás puede haber perdido su exaltada posición en el cielo, pero los ángeles, incluyendo el arcángel de los cielos, aún tuvo un gran respeto por su poder.
Este sentido angélico de Satanás en Judas se contrasta con los falsos maestros que blasfeman de las majestades angélicas, Judas 8. Estos falsos maestros dan importancia al diablo y sus demonios. Judas continúa diciendo, estos hombres blasfeman de cuantas cosas que no entienden, Judas 10. Los falsos maestros no dan el respeto adecuado al poder de Satanás. Eso era cierto en tiempos de Judas, y así lo es en el nuestro. Hay muchos falsos maestros hoy dan importancia a Satanás o niegan que él es un ser real y personal. Estos falsos maestros no saben qué o de quién están hablando. Hemos visto el origen y la caída de Satanás, y ahora vamos a mirar a sus actividades desde su caída y la forma en que se opone a los planes de Dios. Job 1-2 es un pasaje que nos da una idea de sus actividades. En este pasaje vemos que a pesar de que Satanás perdió su posición en el cielo, no perdió su acceso al cielo. En ciertas ocasiones, cuando Dios llama a todos los ángeles delante de él, Satanás también aparece. Esto es lo que pasa en Job 1-2. En ambos capítulos, Satanás se presenta ante Dios en el cielo. Algunos han tenido problemas para aceptar que Satanás tiene acceso al cielo ya que es un ser tan malo, pero su aspecto no contamina a Dios ni al cielo. Job 1:6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Los hijos de Dios, en este versículo se refiere a todos los ángeles, que incluyen ángeles tanto caídos y no caídos. Satanás también está presente y el Señor inicia una conversación con él, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella, Job 1:7. Esto es similar a lo que Pedro estaba hablando cuando dijo, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar, 1 Pedro 5:8. Dios, entonces, dirige la atención de Satanás a Job, y dijo Jehová a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Porque no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, Job 1:8. Sabemos por la respuesta de Satanás que estaba familiarizado con Job, Job 1:9-11. Él sabía de la condición de Job, y estaba muy consciente de lo que estaba ocurriendo en la tierra. Una escena similar entre Dios y Satanás se registra en el Job 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Job 2:1. Al igual que en el capítulo 1, Satanás pide permiso a Dios para infligirle desgracias sobre Job, para poner a prueba su confianza en Dios. Vemos en estos dos capítulos de Job lo que yo llamo momentos en el mundo de los espíritus. Sin el conocimiento de Job, una conversación tiene lugar en el cielo que le afecta directamente. En esta sección también aprendemos algunas verdades acerca del carácter de Satanás. Él es un calumniador. De hecho, el nombre de Satanás significa calumniador. Cuando Dios dice que Job es un hombre perfecto y recto, Satanás calumnia el carácter de Job. Él le dice a Dios que la única razón de que Job le obedece es porque Dios le ha dado tanto. También le dice a Dios que, si le permitiera la calamidad en Job, Job le maldeciría, Job 1:11, 2:5. De este relato, vemos que Dios permite a Satanás una gran calamidad sobre Job. Job perdió su fortuna, los hijos y la salud personal. Como lectores, sabemos por qué estas pruebas vinieron sobre Job. Estas fueron el resultado de las conversaciones de Dios con Satanás. Job, sin embargo, nunca supo la razón de las pruebas que se apoderaron de él. Incluso al final del libro, cuando Dios le habla, Dios no le revela todos los detalles de lo que tuvo lugar en el cielo. Dios simplemente le recuerda a Job que su deber es permanecer fiel. Como cristianos, podemos aprender de este relato de Job. No sabemos lo que está pasando en las cortes del cielo. No sabemos lo que Satanás puede decirle a Dios sobre nosotros. No sabemos lo que Dios puede permitir que nos suceda a nosotros. Todo lo que somos llamados a hacer es confiar en Dios y ser fieles. Otro pasaje que trata de la obra de Satanás es Zacarías 3. Este capítulo también describe una escena celestial,
me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Sac 3:1. Satanás en este texto se presenta como un acusador. En este caso, se acusa a Josué, el sumo sacerdote. En un pasaje mencionado anteriormente, 1 Pedro 5:8 se refiere a Satanás como un adversario. Este término tiene el significado técnico de un oponente en un traje de ley. Apocalipsis 12:10 también llama a Satanás, el acusador de nuestros hermanos. En el tribunal del cielo, él se erige como nuestro oponente acusándonos ante el juez de todos. Aunque Satanás nivela las acusaciones en su contra al sumo sacerdote Josué, el Señor vino en defensa de Josué, y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Sec. 3:2. Zacarías 3:5 revela que, en el momento de este incidente, Josué estaba vestido con ropas sucias. El Señor, sin embargo, perdonó su pecado y había limpiado sus vestiduras puestas en él. Aunque Satanás acusa a Josué, el Señor proveyó para Josué. De esto podemos ver que las acusaciones de Satanás fracasan por la justicia que Dios provee para su pueblo. En este caso, Israel sería preservado, no por su fidelidad, sino por la fidelidad de Dios. Lo mismo es cierto para nosotros también. Satanás es un enemigo vil. Él nos acusa delante de Dios, y también nos tienta a pecar. Debemos recordar, sin embargo, que a pesar de que Satanás nos tienta a pecar, no causa nuestro pecado. Nosotros somos responsables por nuestro propio pecado. El viejo adagio, el diablo me hizo hacerlo, no es correcto. Al enumerar las actividades pecaminosas que la gente comete en Gálatas 5, Pablo llamó a estas actividades, las obras de la carne, Gálatas 5:19. Jesús dijo, porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, Marcos 7:21. Vamos a pecar debido a nuestra carne y corazón. No podemos culpar a nuestros pecados en el diablo. Él puede tentar, engañar y atraer a pecar, pero cuando pecamos, es nuestra propia culpa. Y cuando volvemos a pecar, Satanás está listo para presentarse ante Dios y decir: mira cuán siervo infiel es él, qué cosa tan terrible es el pecado. El pecado tiene consecuencias graves en una variedad de formas, y con frecuencia afecta a los más cercanos a nosotros. Estropea nuestro testimonio por Cristo, y lo peor de todo, es proclamado por Satanás en la corte del cielo. Se ha dicho que el pecado secreto en la tierra es escándalo abierto en el cielo. Cuando pecamos en secreto podemos pensar que estamos saliéndonos con la nuestra, pero en realidad Satanás está ahí proclamándolo en los atrios del cielo. Él está declarando nuestro pecado ante todos los ángeles reunidos que están delante del trono de Dios. Él está ahí para decir: miren lo que ha hecho. Afortunadamente, tenemos un sumo sacerdote en el cielo, Cristo Jesús, que intercede por nosotros a la diestra del Padre. Alabado sea Dios que cuando pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que es la propiciación por nuestros pecados, 1 Juan 2:1-2. Aunque Satanás nos puede acusar, nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, efectivamente defiende nuestro caso. Debido a Jesucristo estamos delante de Dios sin estar condenados. Pero qué tragedia es cuando pecamos y damos contenido a las acusaciones de Satanás ante el trono de Dios. Otra verdad que vemos en las Escrituras es que Satanás es el padre de todos los incrédulos. Esto queda claro en Juan 8:41-44. En este pasaje Jesús confrontó a los líderes religiosos judíos que creían que eran salvos, simplemente porque eran descendientes físicos de Abraham. Jesús, sin embargo, ellos demostraron que no eran hijos de Abraham, porque no harían las obras de Abraham. De hecho, ellos estaban tratando de matar a Jesús. Jesús, en el versículo 44, les dice que su padre realmente es: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso,
y padre de mentira. Satanás se caracteriza por el asesinato y la mentira. No hay verdad en él y los que son sus hijos no quieren la verdad tampoco. Por ejemplo, cuando rogamos a alguien que crea en Cristo, pero él se niega a hacerlo, esa persona manifiesta el carácter del diablo. Al igual que el diablo, él no quiere tener nada que ver con la verdad. Satanás controla a sus hijos. Se mueve a hacer su voluntad y resistirse a los propósitos de Dios. Incluso él mueve a muchos de sus hijos a ser religiosos. Mucha gente va a la iglesia y dicen que creen en Dios, pero todavía pertenecen al diablo. Pablo declaró que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por lo tanto, no es sorprendente si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, 2 Corintios 11, 14-15. Si Satanás puede disfrazarse como un ángel de luz, no debe sorprender que sus servidores también lo hagan. Al hacer una copia los falsificadores, ellos tratan de hacer que se vea lo más real posible al original. Por eso, es que entre mejor es la falsificación, más cuidadosa debe ser examinada. La mayoría de los adultos, por ejemplo, no se dejan engañar si alguien trata de darles dinero del Monopoly en lugar de dinero real. El dinero del Monopoly se ve demasiado falso y la gente no lo aceptaría. Los falsificadores profesionales, sin embargo, son capaces de hacer dinero que se parezca mucho al original. De hecho, la mayoría de las personas no son capaces de distinguir la diferencia entre el dinero profesionalmente falsificado y dinero real. Usted tiene que saber lo que usted está buscando para ser capaz de detectar las falsificaciones. En el reino espiritual, el plan de Satanás es hacer que sus propósitos parezcan a los propósitos de Dios. Si una persona no sabe cómo detectar el engaño, caerá para los trucos de Satanás. Segunda a los Corintios 4, 3-4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás engaña a los incrédulos. Se les hace creer que están bien y que están en camino al cielo, cuando en realidad no lo están. Él los ciega a las verdades del evangelio. Cuando el evangelio es presentado a los que Satanás ha cegado, no son capaces de ver la verdad. Es por eso que debemos orar con diligencia para que Dios abra los ojos de aquellos que están cegados por Satanás. Solo el poder sobrenatural del Espíritu Santo puede quitar el velo cegador que Satanás ha puesto sobre los no creyentes. Satanás también participa activamente en la promoción de la falsa adoración. Puede sorprender a algunos saber que Satanás no es antirreligión. De hecho, él está a favor de la religión. Excepto por el cristianismo bíblico, Satanás es el fundador de todas las religiones del mundo. Él sabe que, si puede apartar a la gente de adorar al Dios verdadero, él será el que reciba la adoración. Eso es lo que él desea. Satanás, entonces, hace todo lo posible para promover la adoración falsa. Vimos en Isaías 14 y Ezequiel 28 que Satanás quería ser como Dios y hacerse cargo de todos los privilegios y honor que le pertenecen a Dios. No es de extrañar, entonces, que quiere que la gente que le adore. Primera de Corintios 10 nos dice acerca de la naturaleza de la adoración falsa y por qué es tan peligrosa. Cuando Pablo escribió este pasaje, se dirigía a los corintios, que vivían en una sociedad saturada de idolatría pagana. La mayoría de las personas en la sociedad romana de la época adoraban a los ídolos que ellos consideraban como dioses. Pablo, sin embargo, muestra que realmente estaban adorando a... ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. 1 Corintios 10, 19-20. Pablo sabía que los ídolos no eran dioses reales. Eran solo imágenes talladas de madera y piedra, nada más. Pero cuando la gente adoraba a los ídolos, estaban realmente adorando a los demonios que estaban detrás de los ídolos. Es por eso que los cristianos no deben participar en la adoración falsa. Las personas involucradas en estas actividades están realmente adorando a los demonios.
No es que los propios objetos se convierten en demonios, sino que la falsa adoración en sí está motivada y dirigida por los demonios. Es por eso que Pablo también dice: no podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? 1 Corintios 10, 21-22. Una persona no puede adorar a Dios y los demonios al mismo tiempo. Satanás también promueve su causa a través del uso de las falsas enseñanzas. Como 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La falsa enseñanza no es inofensiva, es muy grave. Según Pablo, los demonios están detrás de doctrinas que no se alinean con la palabra de Dios. Es uno de los grandes propósitos de Satanás engañar a la gente, y la mejor manera de hacerlo es promoviendo doctrina que no está de acuerdo con la Escritura. ¿Cómo promueven los demonios la falsa doctrina? Los demonios son en realidad muy inteligentes en la manera de promover falsas doctrinas. Muy rara vez promueven una doctrina que obviamente está mal, porque la mayoría que la gente no caería en la trampa. Lo que mejor funciona es cuando los demonios con cuidado tejen elementos de verdad con el error. De esta manera el error que promueven se parece a la verdad y más gente lo aceptará. Hay que recordar que los demonios saben sana teología, y que son capaces de utilizarla para sus fines engañosos. En Marcos 1:24, por ejemplo, un demonio gritó a Jesús: yo sé quién eres, el Santo de Dios. En Hechos 16:17, un espíritu maligno siguiendo a Pablo dijo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Estas son afirmaciones verdaderas. Santiago también nos dice que los demonios creen en Dios, Santiago 2:19. Los demonios, entonces, conocen la sana doctrina. Pero también son expertos en tomar la verdad y mezclarla con error. Es esta mezcla de error y verdad que se vuelve tan peligrosa. Por ejemplo, si alguien te diera un gran plato de la sopa favorita, pero también añadiese una gota de potente veneno, la sopa se convertiría en un recipiente de veneno. Todo lo que necesita es que una gota de veneno arruine toda la sopa. Lo mismo es cierto con la doctrina. Todo lo que se necesita es un pequeño error para arruinar la verdad. Satanás sabe que los cristianos que no conocen la palabra son susceptibles de mezclar error con la verdad. Es por eso que, como niños recién nacidos, los cristianos deben desear la leche pura de la palabra, para que podamos crecer para salvación. 1 Pedro 2:2. Tenemos que conocer la palabra debido a la existencia de doctrinas de demonios. Los demonios promueven falsas doctrinas a través de los falsos maestros. Los falsos maestros son los maestros que dicen hablar en nombre de Dios, pero en realidad están promoviendo doctrinas de demonios. ¿Cómo podemos detectar y evitar aquellos que promueven la falsa doctrina? Isaías 8:20 nos da la respuesta: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El punto de Isaías es simple: si un profesor no enseña la doctrina que se alinea con la palabra de Dios, él es un falso maestro. Él no tiene luz, la salvación, en él. La verdadera enseñanza bíblica está de acuerdo con la palabra de Dios. Una persona puede reclamar decir la verdad, pero si lo que dice no se alinea con la palabra de Dios, es un falso maestro. Otra táctica de Satanás es hacer que la gente deje la palabra de Dios. Él trata de dirigir los cristianos fuera de un estudio serio de la Biblia. Puede que no sea capaz de hacer esto de una vez, pero con el tiempo convencerá a la gente que un estudio serio de características específicas de la palabra no es realmente tan importante. Él les convence de que la sana doctrina no es tan esencial para la vida cristiana. Como resultado, la gente quiere buenas historias y mensajes prácticos desde el púlpito. Este cambio de la sana doctrina ha tenido lugar en muchas iglesias. Las iglesias, en su conjunto, se han convertido en más y más débiles en el conocimiento y la proclamación de la palabra. Como resultado, la gente en las iglesias se ha vuelto menos exigentes y más susceptible a las falsas enseñanzas.
Hoy en día, aquellos que toman en serio la doctrina y el estudio de los detalles de la palabra son vistos como quisquillosos y faltos de amor. La gente empieza a pensar que luchar por cuestiones doctrinales es solo una lucha por nada. Mientras amemos a Jesús, nada más importa. Satanás y sus demonios no tratan de engañar a los cristianos en convencerlos de deshacerse de sus Biblias o creer doctrinas obviamente extrañas. Son mucho más sutiles que eso. Ellos van a hacer lo que hizo Satanás a Jesús en Mateo 4, citar las Escrituras. Satanás citó las Escrituras, pero lo que dijo estaba fuera de contexto. Satanás quería que Jesús saltara desde el pináculo del templo. Él citó el Salmo 91 horas y 11 minutos 12 para mostrar que Dios protege a los suyos de caer. Es cierto que el Salmo 91, 11-12 dice eso. Sin embargo, Jesús mostró a Satanás que el Salmo 91 no podrían entrar en conflicto con lo que dijo acerca de Deuteronomio 6:16 acerca de no tentar al Señor. La Escritura no contradice las Escrituras, por lo tanto, el pasaje Salmo 91 tenía que ser entendida a la luz de lo que Dios había dicho en Deuteronomio. Satanás quiere confundir a los cristianos, e incluso utilizar a la Biblia para hacerlo. Él sabe que la mayoría de los cristianos no tienen suficiente discernimiento para evitar sus trampas. A menudo no saben cómo los versículos de la Biblia se relacionan entre sí. Es fácil para él tomar algo fuera de contexto y que la gente lo crea. En tanto la gente haya perdido su capacidad de discernir la verdad del error, se habrán convertido en aún más susceptibles a la falsa doctrina. Las principales denominaciones protestantes son un ejemplo de lo lejos que Satanás puede engañar a la gente. Muchas de las principales denominaciones están en su mayoría pobladas ahora por incrédulos. Los fundadores de estas denominaciones, sin embargo, eran cristianos fuertes que creían que la palabra de Dios. John Wesley era un firme creyente. Juan Calvino y Martín Lutero eran cristianos fuertes que creían en la infalibilidad y autoridad de la Biblia. Las denominaciones que pretenden seguir los pasos de estos hombres, sin embargo, se han desplazado muy lejos de lo que estos hombres creían. Las denominaciones que claman a estos hombres ahora niegan las verdades importantes de la palabra de Dios. Una verdad a menudo negada es la infalibilidad de la Biblia. Hemos visto el origen y la caída de Satanás. Además, hemos examinado su actividad actual. Ahora nuestra atención se centrará en el futuro de Satanás. Hay dos pasajes en las Escrituras que nos dicen sobre el futuro de Satanás, Apocalipsis 12 y 20. Anteriormente vimos que Satanás perdió su posición exaltada en el cielo, pero también hemos visto que esta pérdida de posición no se tradujo en la pérdida de su acceso al cielo. Apocalipsis 12, sin embargo, habla de un tiempo futuro cuando Satanás pierde su acceso al cielo. Habla de una época en la que ya no se podrá estar delante de Dios y acusando a los santos. Y Apocalipsis 20 nos habla de un tiempo venidero cuando Satanás será atado y no será capaz de engañar a las naciones. Los acontecimientos de Apocalipsis 12 tienen lugar después del rapto de la iglesia y durante el periodo de 7 años de tribulación. De hecho, la expulsión de Satanás en este capítulo se lleva a cabo en el periodo medio de la tribulación en punto de los 3 años y medio. En los 2 primeros versículos de este capítulo, Juan describió una señal de que apareció en el cielo. Entonces le dijo a una mujer, que representa a la nación de Israel, y un niño que representa a Jesucristo. En el versículo 3, también describe a un dragón que representa a Satanás, y apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Satanás es el dragón, y las 7 cabezas son 7 imperios terrenales. Los 10 cuernos representan la forma final del imperio de Satanás en la tierra. Satanás se presenta aquí como el poder motivador y la autoridad detrás de los imperios terrenales mencionados aquí. El hecho de que él es un gran dragón rojo muestra que él es feroz en su carácter. Eso encajaría con la descripción de Pedro de Satanás como león rugiente, 1 Pedro 5:8. Apocalipsis 12:4 dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo.
Esto parece ser una referencia a la cantidad de un ángel que siguieron a Satanás en su rebelión. Es por eso que creemos que 1/3 de los ángeles siguió a Satanás cuando se rebeló contra Dios. Estos ángeles caídos son ahora conocidos como demonios. Apocalipsis 12:4b nos dice que, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esto representa el intento de Satanás por destruir a Jesús cuando nació. El versículo 6, sin embargo, afirma que, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Aquí vemos que la mujer, es decir, Israel, huye al desierto, por un total de 3 años y medio. Esta huida hacia el desierto de Israel se lleva a cabo en la mitad del periodo de 7 años de tribulación. Los versículos 7 a 10 describen lo que sucede a continuación. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aprendemos más sobre las actividades de Satanás en este pasaje. Él ha sido un difamador implacable del pueblo de Dios. Él ha estado continuamente acusándolos ante el trono de Dios. Pero ahora es arrojado del cielo. Es en este punto, en la mitad de la tribulación, que pierde su acceso al cielo. El versículo 11 dice: Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Satanás puede haber acusado al pueblo de Dios, pero ellos le han vencido por su fe en Jesucristo. El versículo 12 habla de un tiempo venidero de juicio en la tierra como consecuencia de Satanás de ser echado del cielo, por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando Satanás es arrojado a la tierra después de 3,5 años de la tribulación, él sabe que su tiempo es corto. Él sabe que Cristo va a venir a la tierra en breve a establecer su reino y poner fin a sus actividades. Es por eso que Satanás está lleno de gran ira. Apocalipsis 12, 14-17 continúa diciendo que, durante el tiempo restante del periodo de la tribulación, Satanás tratará de destruir a Israel y a todos los que pertenecemos a Dios. Al leer este pasaje, podemos preguntarnos por qué Satanás se resiste al plan de Dios. Si sabe que está derrotado, ¿por qué seguir luchando con Dios? Pero ese es el poder y el engaño del pecado. El pecado nunca tiene sentido. La gente comete el mismo error también. La Biblia predice el terrible destino que aguarda a aquellos que rechazan a Cristo, pero muchos que conocen esta verdad no se van a rendir a la misericordia de Dios. Mientras que la gente sepa lo que Dios dice, muchos aún se niegan a creer en Él. Al final, la mayoría de la gente piensa que estarán bien y que todo saldrá bien. Así es como el pecado y el autoengaño trabaja. Satanás, a pesar de saber lo que dice la Escritura, todavía cree que puede ganar. Apocalipsis 20 nos dice del destino final de Satanás. Después de engañar al mundo a través del anticristo durante el periodo de la tribulación, será echado al lago de fuego. Esto se lleva a cabo en relación con la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Apocalipsis 20, 1-3. Cuando Jesucristo regrese a la tierra, Satanás es atado y arrojado al abismo por 1000 años. Durante este 1000 años, Satanás ya no está activo en la tierra y todas sus actividades cesaron.
Sin embargo, este no es el final de las actividades de Satanás, porque después de este periodo de 1000 años, es liberado por un corto tiempo. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Agag y a Magag, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Apocalipsis 20, 7-9. Después de los 1000 años, Satanás es liberado para dirigir una última rebelión contra Dios. Esto demuestra cuán endurecido puede hacer el pecado a un individuo. Incluso después de ser arrojado al abismo por 1000 años, Satanás, al ser liberado, todavía piensa que él tiene la oportunidad de derrocar a Dios. Cuando sea liberado, reúne a todos los incrédulos y viene en contra de Jerusalén. Su rebelión, sin embargo, es rápidamente sofocada por Dios. El fuego viene del cielo y devora a Satanás y a todos los enemigos de Dios. Satanás es luego arrojado al lago de fuego donde será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. El destino final de Satanás es el tormento eterno en el lago de fuego. Hemos visto varios pasajes que tienen que ver con el origen de Satanás, la caída, las actividades actuales y el destino final. Una discusión de Satanás, sin embargo, no estaría completa sin examinar también lo que la Biblia dice acerca de cómo los cristianos pueden protegerse a sí mismos de Satanás. Satanás es un enemigo astuto y engañoso, y la única manera en que uno puede tener victoria sobre él es a través del poder de Jesucristo. El apóstol Juan declaró que, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3:8. Por su muerte, Jesucristo ha dado la libertad del poder de Satanás. Hebreos 2, 14-15 dice que también a través de su muerte, Jesús fue capaz de destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús Cristo proveyó la victoria sobre Satanás por medio de su muerte en la cruz. Aquellos que creen en Jesucristo tienen el poder del diablo roto en sus vidas. Primera de Juan 4:4 también dice, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. El que está en el creyente es el Espíritu Santo. El que hay en el mundo es el diablo. Vemos que el Espíritu Santo que mora en el cristiano es más poderoso que el diablo cuya presencia está en el mundo. De acuerdo con 1 Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. ¿Cómo podemos protegernos a nosotros mismos todos los días de las artimañas del diablo? Efesios 6, 10-11 nos da la respuesta. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Incluso nosotros, los creyentes, en nuestras propias fuerzas, no son rival para el diablo. Debemos estar firmes en el Señor. Sin el Señor, Satanás nos aplastará como un insecto. También se nos manda a estar firmes contra el diablo. Este mandamiento de mantenerse firme también se repite en los versículos 13 y 14. Nos mantenemos firmes en contra del diablo, poniéndonos la armadura de Dios. No es suficiente ser parcialmente blindados porque el diablo es muy inteligente y magistral como oponente. Él sabe exactamente qué parte de la armadura hemos dejado fuera y dónde golpear. Él sabe que hemos sido descuidados e indiferentes. Cuando no nos ponemos toda la armadura de Dios, somos como un soldado en la batalla que tiene descuidadamente a un lado su equipo de protección. Cuando menos se lo espera, el enemigo lo ataca y sufre la derrota. En efecto, el diablo es un adversario feroz y temible. Como Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A veces nos olvidamos que la batalla es espiritual. Nos fijamos en el oponente humano y decimos, soy capaz de tratar con este tipo. Llegamos a ser engañados al pensar así. Podemos cometer el error de convertirse en tan seguros de nosotros mismos que no nos molestaremos en buscar al Señor. Entonces salimos de la batalla ensangrentados y golpeados y preguntándonos, ¿qué pasó? Pensamos que podríamos manejar la situación con nuestras propias fuerzas, pero luego encontramos al diablo ser mucho más poderoso que nosotros. Es por eso que debemos mantenernos firmes en la fuerza del Señor. Satanás es un ser real. Él es un ángel caído. Él es el enemigo de nuestras almas y se opone a los planes de Dios. Su actividad actual es engañar a la gente apartándolos del Evangelio de Jesucristo y de acusar a los creyentes en los atrios del cielo. Afortunadamente, los que estamos en Cristo tenemos un abogado que defiende nuestro caso. Sabemos que en Jesús tenemos la victoria final. También sabemos que llegará un momento en que Satanás será enviado al lago de fuego para siempre. Bueno chicos, hasta aquí ha llegado el video, no olvides suscribirte y dejar tu like. Hasta un próximo Tok Tok.